y implicaciones de los compuestos binarios. Vaya. Vaya, como como los químicos en el tiempo querían saber cómo podían representar los compuestos que iban descubriendo a lo largo del tiempo, se inventaban las fórmulas químicas. ¿Eso para qué nos sirve? Es la forma de representar los distintos compuestos, como les decía, que se descubren o se inventan a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ya que solo decir, digamos, que esto tiene tal cosa, así escribirlo normal no era tan práctico. Y entonces la fórmula química para eso nos sirve. Y vaya, entre las dos formas de ver las fórmulas químicas tenemos la siguiente. Y una es la fórmula molecular, que qué característica tiene esta, nos va a representar el número exacto de átomos que están presentes en el compuesto de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este primer compuesto, vean, tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos y tiene 6 oxígenos. O el compuesto de abajo, tiene 4 hidrógenos y un carbono. O el de abajo es que tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Sí? Esa es la fórmula molecular de toda la vida, la que más vamos a estar utilizando. Ya nos dice, ¿cómo se dice? Todo lo que hay presente. De ahí tenemos la fórmula empírica. ¿Qué esta qué características tiene? Preguntarán ustedes. La característica de ella es que nos va a indicar proporciones, ¿sí? Las proporciones de los elementos, las proporciones mínimas de los elementos que tiene que haber en la fórmula. ¿Cómo así? Vean en este caso, el primer compuesto. Tenemos que por cada 2 hidrógenos hay un carbono y un oxígeno. ¿Sí? Y si lo comparamos con la molecular, ustedes van a ver igual. Que el número de hidrógenos va a ser el doble que la cantidad de carbonos y la cantidad de oxígeno. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en esto. Todo claro. Sí, buenos días. ¿Cómo vamos a saber cuando estamos delante de una empírica o una molecular o cuando no existan los demás números en las demás letras? Esa sería la diferencia. Sí, por lo general, pero miren, la que más se va a utilizar, la que se utiliza casi siempre va a ser la molecular. Claro que sí, casi nadie ocupa la empírica. Así que siempre vamos a estar en la presencia de una molecular, a menos que se les diga lo contrario. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Avanza. Luego también tenemos el uso del paréntesis en las fórmulas químicas. ¿Para qué nos pueden servir los paréntesis? Para encerrar fórmulas de grupos de átomos como iones. Por ejemplo, tenemos este ion de acá. Este ion de acá es el ion oxirrilo, que es así. El ion. Pero vaya, ¿qué pasa? Entre paréntesis nos sirve para encerrar el ion y unirlo con el otro compuesto en la fórmula química. También los paréntesis nos van a servir
para cuando el, para cuando el ion o el grupo se está multiplicando. Quiere decir, hay más de uno en la fórmula. Vean en este caso este otro ion, que es el ion nitato. En esta fórmula hay más, o mejor dicho, en este compuesto hay más de un ion nitato. Es por eso que utilizamos paréntesis. ¿Para qué? Para indicarla aquí con este numerito de acá la cantidad de ion nitato que hay. En este caso son 2. ¿Para qué hacemos eso? Para no andar escribiendo el ion nitato repetidas veces. ¿Sí? También tenemos para representar las cargas de los iones, pero esta parte ya es más opcional. Por lo general ustedes van a ver esto, la carga del ion sin estar en los paréntesis, sin que lo demás del compuesto esté en paréntesis. Esta es la forma que más se va a ver. Dígame, José. No sé si soy yo el sordo, pero cuando está hablando se le va un poco, pues, se le escucha como que no es que se le corte, sino que baja el volumen de su voz y ahí sube. Sí, no sé si será el internet, fíjese. Ahí sí. Ok. Internet de acá. Pero sí. Ahí sí, disculpe. Bueno. Ahí sí no puedo hacer nada. También lo otro es, disculpe, es para indicar el estado de agregación de la especie química. ¿Cuáles pueden ser? Estado líquido, sólido, estado gaseoso. También puede haber otro estado de agregación. Ustedes lo van a ver mucho en la parte de ácidos, que va a ser, entre paréntesis, van a ver estas dos letras, AC, o también, y el texto lo han agarrado del inglés, lo van a ver como AQ, que son iguales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el compuesto está en estado acuoso. ¿Qué quiere decir eso? Está en una disolución. Ustedes van a ver eso, aquí en esta clase lo van a ver en los ácidos. ¿Sí? Que los ácidos se va a presentar ese estado. O bueno, estos paréntesis. Los dos son lo mismo. Solo que uno, digamos, está en español y el otro está en inglés. Así de simple. Ahí depende de la literatura en donde les encuentre ustedes. Ahora vamos a hablar de lo que son los iones. En la clase anterior se les dio la definición de ion, igual aquí yo se las traigo, ¿verdad? Es un átomo o grupo de átomos que tienen una carga neta, ya sea positiva o negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo o grupo de átomos tiene más electrones o menos electrones. Recuerden que esto de los iones siempre se va a ver con respecto a los electrones. No se va a ver, como se diría, bueno, se va a ver con respecto al cambio de electrones, mejor dicho. No se puede ver con respecto al cambio de protones. ¿Por qué? Porque si estamos cambiando de protones, estamos cambiando de elemento y estamos haciendo cosas que estamos haciendo magia negra. Así. No, entonces, en ese caso no se va a ver de esa forma. Veamos, y entre los iones tenemos a los cationes. ¿Qué son los cationes? Es un ion con carga neta positiva. O sea, al catión lo que le hace falta son electrones, o sea, o mejor dicho, tiene menos electrones que la cantidad de protones que existe. Veamos este ejemplo. Veamos el ion sodio y comparámoslo con el átomo de sodio. El átomo de sodio, como ustedes pueden ver, tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Sí? ...11 protones y 11 electrones. Pero veamos el ion sodio. El ion sodio tiene los 11 protones, igual, vean,
Número de protones no cambia, pero ¿qué cambió? Número de electrones. Vean aquí, tiene uno menos. ¿Sí? Ese es el detalle que tienen que tener en cuenta ustedes, que lo que cambia son número de electrones. Nunca van a cambiar el número de protones. Y vaya, los cationes son aquellos que tienden a ceder sus electrones. Algo que me sirvió a mí para aprender en mis tiempos de estudiante para aprenderme qué era un catión y qué era un anión, es que el catión, la palabra catión, con su primera inicial, la letra C, ustedes lo pueden relacionar con que es quien cede los electrones. ¿Sí? Yo decía, catión, con C de ceder. Es una forma de relacionarlo. Porque luego tenemos la otra parte, que es un anión. Y si ven, un anión es un ion cuya carga neta es negativa. O sea, aquí tiene más electrones de los protones que hay. Entonces aquí yo decía, anión. Anión es quien acepta los electrones. Una forma que a ustedes les puede servir en cómo relacionar ambos términos. Y veamos los iones. Vemos el átomo de cloro junto con su ion, el ion cloruro. Vemos, el átomo de cloro tiene 17 protones y 17 electrones. En cambio, el ion cloruro tiene 17 protones y 18 electrones. ¿Y qué pasa? Si ven, ambos iones han adaptado la configuración electrónica del gas noble más cercano que tienen. ¿Sí? Esa es otra cosa que se podría concluir de acá. ¿Hay dudas entre cationes y aniones? ¿Y Daniela? Entonces, por ejemplo, en los iones, tengo entendido que la masa atómica, el número atómico no cambia, pero sí la masa atómica, ¿o no? Mire, ¿cómo se dice? En el número atómico, no va a cambiar, porque ¿qué es el número atómico? Número de protones. Número de protones. La masa tampoco va a cambiar. O el número de masa también, que creo que es el que anda pensando. No anda. ¿Y la configuración electrónica es la misma siempre o cambia? No, esa sí cambia. Porque si usted hace, digamos, la configuración electrónica, por ejemplo, del átomo de sodio, y con respecto a su ion, sí van a cambiar. Van a ser un poquito distintas. Esa sí cambia. Oh, ok. Ok. Continuemos. Vaya, aquí como pueden ver, hay algunos iones comunes. Ojo, no se los traigo todos, ¿verdad? Solo los comunes. Por ejemplo, tenemos desde el lado izquierdo tenemos los iones como litio, sodio, potasio, magnesio, y vean también las cargas que tienen. ¿Qué significa? En estos primeros les falta un electrón para que queden neutros. En estos segundos le faltan 2 y en este último le faltan 3, perdón. Y ahora veamos el otro lado de la moneda, por decirlo así. Veamos estos compuestos de acá. Estos compuestos de acá, estos iones de acá. Tienen más electrones. Vean aquí, por ejemplo, el ion nituro, el fosfuro, el óxido, sulfuro, cloruro, etcétera.
Y vean algo también, algo que creo que ya se habrán dado cuenta, que es lo que cambia. Es su terminación. Bueno, a este se le dice óxido en general. De los demás, ¿sí ven? ¿Cómo cambia la terminación? Eso es algo a tener muy en cuenta. Vean, en vez de ser el que ionitrógeno va a ser el ionituro. En vez de ser ion fósforo va a ser ion fosfuro. Aquí va a ser óxido, sulfuro, cloruro, bromuro y yoduro. ¿Sí? Vean cómo cambian esas terminaciones también. Y aquí esto nos indica que aquí hay más electrones. Por eso la carga neta es negativa. Aquí hay un electrón extra, aquí hay 2 electrones extra y aquí 3 electrones extra. De ahí tenemos también, ojo, iones poliatómicos. Aquí les traigo algunos iones poliatómicos comunes. Aquí, en esta tabla que van a ver, aquí va a ser el elemento, digamos, el que va a estar presente. Ojo, hay otros, sí. Pero es el como que el libro toma de base. Por ejemplo, en este primero, el ion, el no metal que toman presente aquí es el hidrógeno. Y dan el ejemplo de este ion, que es el hidróxido. Pero veamos, por ejemplo, en este con nitrógeno, vean, aquí nos ponen todos los iones comunes que tienen nitrógeno. ¿Sí? Nos dan el ion amonio, el ion nitrato, el ion nitrito. Igual, con todos los iones que tienen cloro. Ion perclorato, ion clorato, ion clorito, ion hipoclorito. Igual aquí con carbono, azufre y fósforo. ¿Sí? El libro lo que hace es que toma de base un elemento para mostrar los distintos iones. Iones poliatómicos que pueden estar presentes. Y vaya, en nuestro cuerpo también hay iones presentes. ¿Sí? Por ejemplo, el ion sodio es el principal catión fuera de la célula. ¿Qué función tiene? Controlar los líquidos corporales. La fuente principalmente va a ser la sal de mesa. Porque ustedes saben de que la sal de mesa es cloruro de sodio, o sea, trae cloro y sodio. ¿Sí? De ahí, el resultado de su escasez va a ser hiponatremia, ansiedad, diarrea, insuficiencia circulatoria, etcétera. En cambio, si tenemos exceso de sal, va a ser hipernatremia, poca orina, va a formar un edema. ¿Sí? Eso de los edemas también lo vamos a ver más adelante en la asignatura. Y también en bioquímica. En las primeras clases. Y así tenemos, como se dice, distintos cationes. No me voy a entretener, como se dice, en todos ellos. Y pues bajo y para arriba. Sí, lo que dice Emerson. Y pues abajo, hiper. Hipo es abajo, hiper es arriba. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un rango normal de los distintos iones. Este resultado es cuando las concentraciones de esos iones, en este caso, están abajo del rango normal y en este otro caso están arriba de el rango normal. ¿Sí? Ok. Y aquí, como les decía, les traigo más iones, pero no me iba a entretener por el tiempo de la clase, no me iba a entretener con todo. Ok. Luego tenemos
el número de oxidación. Vaya, el número de oxidación es el número de electrones que un átomo pierde o gana, o también es el que utiliza para unirse. Sí, Luis. ¿Quién utiliza para unirse a otros átomos de los compuestos? Y vaya, se van a unir con números arábigos, o sea, los números de toda la vida y su signo. ¿Sí? Como aquí podemos ver, y ven, es una pequeña laminita, una pequeña imagen, disculpen, que trae los distintos estados de oxidación de distintos compuestos. Ya vamos a ver por qué algunos tienen 0, otros tienen negativos, otros pueden llegar a tener positivos, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Aquí está una pequeña tabla periódica y que nos indica los estados de oxidación o los números de oxidación de distintos elementos. Veamos, por ejemplo, los compuestos de este lado tienen un estado de oxidación de +1, de +2, ¿sí? Luego hay elementos que tienen un montón de estados de oxidación, como pueden ver acá, ¿sí? Y también, como se dice, existen reglas. ¿Reglas para qué? Reglas para asignar los números de oxidación de los distintos compuestos. Y esas reglas las vamos a ver ahorita. A ver qué dicen acá. Sí, Luz. Correcto. Vaya, tenemos una regla para la asignación de los estados de oxidación. Tenemos la número 1. El estado de oxidación de un átomo individual, de un elemento libre, combinar con otros elementos, es 0. Por ejemplo, tenemos aquí el hierro en estado elemental, ¿sí? Y el oxígeno también. En este caso, el oxígeno molecular, en estado elemental, el que va a encontrar en la naturaleza. Y su número de oxidación va a ser 0. Y así va a ocurrir con todos los elementos que estén de esa forma. Luego tenemos que la suma de los estados de oxidación de todos los átomos en una especie neutra, es decir, en un átomo aislado, una molécula, una unidad, fórmula es 0. Vean este compuesto de acá, el cloruro de magnesio. Esta molécula es una especie neutra, o sea, no es un ion. Entonces, el estado de oxidación de todo el compuesto, ojo, de todo el compuesto, va a ser 0. En cambio, tenemos que en un ion es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el estado de oxidación del hierro en el ion de aquí va a ser +3. En el ion férrico va a ser +3. Luego, eso. Luego, dígame, Daniela. O sea que mientras no se indique, por ejemplo, que sea un ion, el estado de oxidación siempre va a ser 0, pero si es un ion, entonces el estado de oxidación va a ser igual a lo que se indique de cuántos electrones ganó o perdió el ion. Vaya, regreso. Ojo, si estamos hablando de todo, ¿sí? De todo va a ser, del todo el compuesto va a ser 0. De un ion va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser como el ejemplo de acá. Pero vaya, si nos ponemos a analizar los estados de oxidación aquí, individualmente de cada compuesto, aunque la molécula es cierta, la especie es neutra, pero si los ponemos a analizar a cada uno,
van a tener sus propios estados de oxidación, que son unas reglitas más adelante, como la que le pueden, creo que son las que están en esta lámina. Sí, en esta lámina. Dice, los metales del grupo 1 tienen en sus compuestos un estado de oxidación más 1. Y los metales del grupo 2 tienen un estado de oxidación más 2. Regresémonos a la tablita anterior que habíamos visto. Vaya, aquí está el grupo 1, vean. Todos los metales de este grupo 1 tienen un estado de oxidación, como pueden ver, de más 1. En cambio, los del grupo 2, todos estos que pueden ver acá, tienen un estado de oxidación de más 2. Y es el complemento de la regla. Luego la siguiente regla creo que dice, déjenme ver, el estado de oxidación del flúor en todos sus compuestos es menos 1. Aquí pueden ver en la tabla. El flúor va a tener un estado de oxidación de menos 1. Y aquí va a ser en todos los compuestos del flúor. Esto que es debido también que el flúor es uno de los elementos más electronegativos. El más electronegativo. Entre otras características que tiene el flúor. Luego, el estado de oxidación del hidrógeno en sus compuestos puede trabajar con más 1 o menos 1. ¿Cuándo va a trabajar con más 1? Cuando con el elemento que está unido es más electronegativo que el propio hidrógeno. Y va a trabajar con menos 1 o cuando esté unido con un elemento menos negativo que este. ¿Cómo puede ser en este caso? El hidruro de sodio. El sodio, ustedes buscan la electronegatividad del sodio, es mucho menor que la del hidrógeno. Y en general así va a ser con los metales. El número de oxidación del hidrógeno va a ser menos 1. A diferencia de aquí, que va a ser de más 1, porque el cloro o el flúor, por ejemplo, son más electronegativos que este. Luego tenemos que el estado de oxidación del oxígeno en sus componentes puede ser de menos 2 y menos 1. Mayoritariamente va a ser este, el menos 2. ¿Cuándo va a ser menos 1? Cuando esté en peróxido. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es un peróxido. Casi. Pero un peróxido prácticamente, solo para adelantarles, aquí, es esta unión. Dos átomos de oxígeno están enlazados entre sí. Eso es un peróxido. Aquí sí el estado de oxidación del hidrógeno va a ser, del oxígeno va a ser de menos 1. Ya en todo lo demás, que no sean peróxidos, va a ser de menos 2. ¿Ok? De ahí, los elementos del grupo 17 en sus compuestos binarios, ojo, compuestos binarios con metales, tienen un estado de oxidación de menos 1. Los elementos del grupo 16 en sus compuestos binarios también con metales van a tener un estado de oxidación de menos 2. Y los elementos del grupo 15 en sus compuestos binarios con metales tienen un estado de oxidación de menos 3. ¿Sí? Aquí tenemos el grupo 17, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, todos estos, la oxidación de menos 1, como les decía, en compuestos binarios con metales. Luego grupo 16, también, y aquí, grupo 15, ok. Ahora, aquí les traigo un ejercicio de sacar el estado de oxidación de un elemento a seleccionar. En este caso, en el primer ejercicio, vamos a sacar, ¿dónde está? Aquí está. El estado de oxidación de este elemento de acá, en este compuesto.
ojos, va a ser del elemento. ¿Sí? Este compuesto es el permanganato de potasio. Vamos a sacar el número de oxidación del manganeso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Vaya, si nos recordamos de las reglas, que aquí tenemos el potasio. ¿Y en dónde está el potasio? ¿Dónde está la regla del potasio? El potasio es un metal del grupo 1. ¿Qué número de oxidación va a tener? Más 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos potasio, le ponemos más 1. Luego tenemos el manganeso. El manganeso es el que no sabemos. ¿Sí? Le ponemos una X, como en matemática. El valor desconocido, una X. Luego el oxígeno. ¿El oxígeno qué pasa? En la mayoría de casos va a ser, el número de oxidación va a ser menos 2. ¿Sí? Y como no es un peróxido, entonces también por eso se cumple esta regla. Y vaya, ¿cuántos oxígenos hay aquí? Hay 4. Entonces ese número también hay que multiplicarlo. Hay que multiplicarlo por 4. ¿Sí? Ahora, esto hay que escribirlo como que si fuera una fórmula matemática. ¿Cómo así? Puede ser morado. Ponemos más 1, ¿sí? Luego le sumamos esta X. Luego, como este ya tiene un signo negativo, ¿verdad? Va a ir el signo negativo de acá. Vaya, podemos desarrollarlo. 2 por 4, como ya pusimos el signo, ¿verdad? Va a ser 8. Y vaya, ¿a qué va a ser igual si estamos haciendo una ecuación? Como es, ahora vamos a ver el estado de oxidación de todo el compuesto. En este caso, el estado de oxidación de todo el compuesto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ojo, de todo el compuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la X que teníamos acá. Esta X hay que despejar. Y entonces, si yo hago el despeje, me va a quedar que X va a ser igual a que este 8 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y este 1 que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda 8 menos 1. Y 8 menos 1 es igual a 7. Entonces X es igual a 7. Entonces tenemos que el estado de oxidación del manganeso va a ser 7. Ok. Ahora vamos con este de acá. Dígame, Génesis. Ok. Ahora vamos con este otro compuesto de acá. Vaya, aquí tenemos a quien le vamos a sacar el estado de oxidación es a este compuesto de acá. ¿Por qué a este y no a este? Porque ya hay una regla que nos dice el oxígeno. En los peróxidos, el estado de oxidación va a ser menos 1. Y si esto no es un peróxido. Y entonces, aquí el estado de oxidación, generalmente el oxígeno, ¿cuánto va a ser? De menos 2. Vaya, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a poner una X y aquí vamos a poner menos 2. Y esta vez, ¿cuántos oxígenos son? 7. 7, muy bien. Y vamos a armar igual la ecuación. X menos, ¿cuánto sería? 2 por 7. 14. 14. Bien.
Y va a ser, ahora, ¿a qué va a ser igual a esto? Vean, como es un ion ahora, hay que poner que esto va a ser igual a -2. ¿Sí? Y ojo, se nos olvidaba un pequeño detalle. Y este número 2 lo habíamos obviado. Hay que ponerlo, los X. Porque siempre sale, porque en esa ecuación sale -2. Vean, es un ion. Esta vez el estado de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Es la regla. Aquí está. Esta regla de acá. ¿Sí? Ya se nos había ido este 2. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual despejar. Aquí ustedes cuando despejen, por cuestiones de tiempo, la respuesta va a ser igual a 6. Sí, van a pasar de esto que está restando a sumar. -2 más 14 va a ser igual a 12. Y luego este 2, y luego lo van a dividir por este 2. Y entonces 12 entre 2 va a ser a 6. Y ahí está. ¿Ok? Disculpe, ¿podría repetir el último pedacito que me perdí en la división? Yo no le escuché muy bien. Si me lo podría repetir, por favor. Vaya, para que dé este resultado de 6, tienen que hacer todo el despeje de acá. ¿Qué va a ser? El 14 que está restando pasa a sumar. ¿Qué les queda? -2 más 14, ahí les va a dar igual que 12. Luego, este 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y entonces 12 entre 2 va a ser igual a 6. ¿Ok? Gracias. Luego tenemos compuestos binarios. ¿Qué son los compuestos binarios? Son compuestos que están formados por dos elementos. ¿Sí? Porque la clase B, a fin de cuentas, trata más que todo de compuestos binarios. Estos compuestos pueden ser salibinarias. ¿Y Daniela? En los ejercicios anteriores que usted puso, bueno, en el último ejercicio que puso, el -2 que puso después del igual, de 2x menos 14 igual -2, ¿por qué el -2 va de ese lado de la ecuación? Esto es porque queremos decir que todos los estados de oxidación de todos los elementos, que ustedes cuando hagan el resultado, esto no quiere decir que este es el estado de oxidación de todo el ion, de todo esto. Es lo que nos quiere decir. Aquí, ¿por qué ponemos 0? Porque aquí, si ven alguna carga, no, ¿verdad? De todo el compuesto es, entonces el estado de oxidación de todo el compuesto es 0. Aquí, ya nos da un ion. ¿Sí? Dígame, Luz. Buenos días, mire, disculpe, yo tengo una duda. ¿Y si no tiene un número específico, sería el número que está abajo o cómo? O sea, porque al menos en la K, que creo que es potasio, no recuerdo muy bien, como no tiene un número, usted le puso +1, pero en el cromo usted le puso 2, ¿es por el número que va abajo o cómo? 2x, sí. Este 2 de acá es por este de acá. Entonces, o sea, nosotros nos tendríamos que ir fijando, o sea, en base a eso. Bueno, gracias. Es como este 7 que va acá, o como este 4 que va acá. Ok. Pero, siguiendo con lo que decía mi compañera, usted dijo que también como en la tabla periódica, en la imagen que puso, dijo que también cada uno de los elementos tenía un número ya establecido, ¿cierto? Ojo, no. Ojo, hay que seguir las reglas. Que algunos sí ya tienen números establecidos, sí.
Yo creo que, discúlpenme la interrupción, pero yo creo que a ella lo que se refiere es como en la tabla periódica, los números ya están establecidos. No sé si es a lo que ella se refiere. A estos que estoy, digamos, con el puntero. Ajá, o sea, esos que están allí ya son como los números de oxidación que puede adoptar cada elemento, ¿no? Ya ahí tendríamos que fijarnos nosotros como en el caso en el que tendría que ser. Ojo, estos que estoy aquí con el puntero es el número atómico. No confundir, digamos, por ejemplo, voy a irme aquí. Este es el número atómico del cloro. No confundir con todos estos de acá, que son los estados de oxidación. ¿Sí? Este número aquí para el cloro es invariable. Esto ya es otro asunto. ¿Sí? Y para saber cómo, o sea, para saber el número de oxidación, o sea, en qué caso adoptaría cierto número de oxidación cada elemento, ¿tendríamos que aprendernos las reglas sobre eso? Sí. Sí, ahí sí no hay tales. Ahí sí no hay tales. Algunas reglas les van a ayudar, por ejemplo, cuando hicimos los ejercicios, de que, vaya, el potasio era como un elemento del grupo 1, ya se sabe que su número de oxidación va a ser 1. Aquí el oxígeno, como no es un peróxido, ¿sí? El número de oxidación va a ser siempre -2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Lo que vamos a hacer nosotros acá es, como se dice, buscar este de acá, del manganeso. ¿Sí? Así como se dice. Es lo que, digamos, serían los ejercicios de estados de oxidación. Igual en este ion. ¿Qué ocurre? En el caso de oxígeno, y vaya, en el caso del oxígeno, como tampoco un peróxido, ya sabemos que el número de oxidación va a ser -2. Solo utilizamos también la cantidad. Pero ¿qué pasa en el cromo? En el cromo, si ustedes ven, no, acá, cromo, vean, este es el que más tiene más variación de los números de oxidación, entonces es el que se le hace el cálculo. ¿Sí? Pero igual, si se les deja algo de ejercicios, se les va a decir el número de oxidación, por ejemplo, del cromo en tal compuesto, el número de oxidación del manganeso en tal compuesto. O por ejemplo, hagan ustedes, es como que yo les dijera el número de oxidación del azufre en este compuesto. Entonces, digamos, el azufre es este de acá, que esta S que parece +5, pero ese es otro asunto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Buscar el número de oxidación del azufre. Ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Que busquen ustedes el número de oxidación de este compuesto. En unas láminas atrás usted dijo que el número de oxidación del flúor ese nunca iba a cambiar, ¿verdad? Sí, es -1. Ok. Ok. También, vaya, para que practiquen. Pueden buscar el número de oxidación aquí va a ser del cloro. Igual, ahí van a tener la grabación en este compuesto. Y también en este otro compuesto del cloro. Aquí van a buscar el azufre. Aquí va el del cloro. Aquí el del cloro.
Y lo sencillo, otro con azufre, que parece 5 es azufre, pero ni modo, así es la vida. En este ion. Y se los dejo para que ustedes practiquen. ¿Sí? Igual si hay dudas, pueden preguntar. Dígame, Elmer. Una consulta, en el número de oxidación del peróxido siempre va a ser -1, ¿verdad? Del oxígeno en un peróxido. Ojo. Ajá. Del Ok. oxígeno. Ujú. ¿Y cómo sabemos cuándo es un peróxido? Ustedes van a saber que es un peróxido. Generalmente. Uy. Ustedes van a ver cómo se dice, por ejemplo, aquí, que ejercicio con peróxido casi no les pensaba dejar. El peróxido, como les decía, cuando el oxígeno tiene este enlace, así, y está la presencia de este ion. ¿Sí? ¿Sí? Pero tranquilo, ejercicio con peróxido no les dejé ahorita. Dígame, Paula Natalia. Buenos días. Yo tengo una duda. En el caso del hidrógeno, dice en la tabla que va a variar entre los valores de 1 y +1. Entonces, ¿cómo podemos saber qué valor qué número de estado de oxidación hay que ponerle? Ah, ojo, vaya, aquí está. Aquí tienen que ver ustedes. Si el hidrógeno, por lo general, si está unido a un elemento que es menos electronegativo que este, el hidrógeno va a trabajar con -1. En cambio, si el hidrógeno está unido a un elemento que es más electronegativo que este, va a trabajar con +1. ¿Ok? Dígame, Ingrid. Gracias, buenos días. Una pregunta. En el caso que sería de plomo y magnesio, que veo que tiene bastante lo que son números de estado de oxidación, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Se haría el cálculo o se cogería un número de ese estado de oxidación? ¿Cómo? Bueno, veo que el plomo magnesio tiene como bastantes números de oxidación, bueno, estado de oxidación. Ajá. ¿Se haría el cálculo o se tomaría uno de esos números? Disculpe. ¿En cuál? ¿En estos que les dejé? No, en la tabla que veo. Ah, no, es que vaya. Aquí. Sí, ahí. Ojo, cuando ustedes, ¿cómo se dice? Estén en estos casos con elementos que llegan a tener muchos estados de oxidación, lo mejor es ver a cuáles está unido. Ahí. Por ejemplo, aquí, el cloro ¿a quiénes está unido? Al potasio y al oxígeno. Estos ya tienen números de, ¿cómo se dice? Estados de oxidación que podríamos decírsele que son más fijos. Entonces, usted hace el cálculo y ahí va a ver cuál posee. Porque si elige arbitrariamente, va a ser como una prueba y error. Va, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, igual, ustedes si tienen dudas de elementos, de cómo se dice de esto, se pueden acercar. No hay tanto problema. Vamos, ahorita solo Diana y luego continuamos con la clase. Ya voy algo atrasadito. Ahí disculpe. Dígame, Diana. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo le tengo una pregunta, bueno, es una duda, porque veía que en el ejercicio 2 usted lo restó, pero yo tengo la duda de cómo vamos a saber
cuando se va a restar? Esa es mi pregunta. Restar, ¿en qué parte Ajá. del ejercicio? No, Sí. en dividir, disculpe, en dividir. Porque usted dividió. Entonces mi duda es, ¿cuándo voy a saber yo en el momento en el que, o sea, es momento de dividir? Que en la parte final dividí. Sí, en esa, ajá. Digamos que ahí es de ver, en el sentido de que, vaya, por ejemplo, aquí la X quedó con 2, ¿verdad? Que están multiplicando. Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de ella? La despejé prácticamente. Entonces le dije al 2, adiós. Lo mandé para el otro lado. Para el otro lado se manda a dividir. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. Vaya, hoy continuamos. Vaya, estamos en compuestos binarios, que son compuestos formados por 2 elementos. Aquí, ojo, la categoría de compuestos binarios puede ser grande, puede ser un montón, porque pues, dependiendo de la bibliografía que estén leyendo, les van a hablar de algunos o de otros. ¿Sí? Y les traigo unas cuantas. ¿Sí? Por ejemplo, las sales binarias formadas entre elementos de metal y no metal, compuestos binarios entre 2 no metales, ojo, 2 no metales. Como por ejemplo puede ser un óxido, ¿verdad? Es un compuesto binario entre 2 metales. ¿Sí? Y los hidruros también entran en esta categoría. Que pues, bueno, el hidruro, pues, si se forma entre 2 no metales, también entra en esa categoría, disculpen. Porque también hay hidruros que se forman en ella. El hidruro es la característica que tiene hidrógeno. ¿Sí? También los ácidos binarios. Vean, por ejemplo, acá, este compuesto de acá y este compuesto de acá. Este compuesto de acá es un compuesto binario normal, pero vean que está acá. Aquí está en estado acuoso, o sea, está en disolución acuosa. Entonces aquí lo que forma es un ácido. Eso es un cuidado que tienen que tener ustedes. El estado de... ¿Sí? El estado de agregación en los ácidos. Porque hay compuestos binarios, como se dice, en disolución, crean un, ¿cómo se dice? Un carácter ácido. ¿Sí? Y vean cómo se nombra a ellos. Ellos se nombran poniendo la palabra ácido y en vez de... Y se pone la raíz del no metal, que está unido al hidrógeno, la raíz del nombre. En este caso es cloro, no se va a poner ácido cloro. No es que se tiene que poner la palabra clorhídrico. ¿Sí? O aquí está unido el flúor, se va a poner la palabra ácido y se va a poner flúor, pero no se deja así, sino que se tiene que poner fluorhídrico. ¿Ok? Y luego tenemos los peróxidos. Luego tenemos los peróxidos, que era lo que les decía. Ahora vamos a entrar a un tema nuevo. ¿Cuál va a ser el tema nuevo? La nomenclatura inorgánica. Aquí son, como se dice, aquí vamos a ver 3 sistemas de nomenclatura inorgánica. Es la sistemática, la stock y la tradicional. La sistemática, ¿qué características tiene? ¿Qué pasó? La sistemática tiene que se utilizan prefijos que indican el número. Ojo, ahorita la vamos a ver también, ya se me va a saltar ese detalle, para compuestos binarios. Ya en la clase de mañana, ustedes van a ver la nomenclatura para compuestos ternarios, o sea, compuestos que tienen 3 elementos y compuestos cuaternarios, que tienen 4 elementos. Aquí solo nos vamos a centrar en compuestos binarios para 2. Ya le respondo su duda, Laza. Vamos primero con la nomenclatura sistemática. Aquí se utilizan prefijos
indican el número de cada uno de los elementos. Que por ejemplo, si hay uno, utilizamos el prefijo mono, si hay dos, utilizamos el prefijo di, si hay tres, utilizamos el prefijo tri, 4, utilizamos el prefijo teta, 5, utilizamos el prefijo penta y así sucesivamente. ¿Sí? Luego tenemos la stock. La stock, ¿qué pasa? La stock, al final del nombre del compuesto, vamos a indicar el número de oxidación de ese compuesto. Y va a ser en números romanos. Y sin signo, aquí se les dice. Pero en el caso de que estemos nombrando algo en este sistema stock y solo tenga un número de oxidación, esa terminación en paréntesis no va a ser, o sea, no la ponemos, ¿verdad? Esa nos sirve también para compuestos binarios que tengan distintos, como se dice, números de oxidación. Luego tenemos el sistema tradicional. Galilea, la sistemática y la de stock. Uy, no me había fijado que tradicional. En la tradicional se utilizan una serie de sufijos y prefijos en función de los posibles números de oxidación que tenga el elemento. Aquí solo vamos a utilizar estos dos prefijos, como estamos hablando solo de compuestos binarios. Ya si van a ver mañana que van a ver compuestos ternarios y compuestos cuaternarios, van a ver, ¿cómo se dice? Dos prefijos extra. ¿Sí? Como se dice, el sistema tradicional, era utilizado mayormente en la antigüedad, pero luego que se van descubriendo más, ¿cómo se diría? Más compuestos, el sistema quedó obsoleto. Ya era cuando los compuestos conocidos no eran tantos ya, pero ahora que se conocen millones y millones y millones de compuestos, ya la cosa cambia. Entonces también por eso los sistemas de nomenclatura cambiaron. Y ojo, también más adelante en la asignatura vamos a ver nomenclatura orgánica, ¿sí? Es otro asunto el que vamos a ver ahorita. Luego ahorita vamos a hablar de nomenclatura de sales binarias. Aquí pasa las sales binarias que son el resultado de la unión de una especie catiónica con cualquier especie que no sea hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, tenemos este compuesto de acá. La formulación, ¿qué quiere decir? Que el metal, el elemento metálico, se va a escribir del lado izquierdo. ¿Qué dice Lázaro? ¿Luz? Sí, luz. Que el metal se va a escribir del lado izquierdo y el no metal del lado derecho. ¿Ok? Y dice, los subíndices son las cargas de los iones intercambiados. Eso es de acá. Ese tiene subíndice, bueno, hiperíndice 3, la carga 3. El subíndice de aquí va a ser 3. Y aquí, como es 1, por eso no se le pone nada, como 1. Vaya, ahí. Vaya, aquí en los aniones, aquí era donde, como se dice, les dije al inicio de la clase, de que los aniones de elementos, ¿cómo se dice? Electronegativos cambian su finalidad, su parte final de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el flúor, en vez de ser anión flúor, va a ser anión fluoruro. Dígame, Daniela. ¿Podría repetir lo último que dijo de la otra lámina de que los subíndices van a ser qué? Intercambiados. O sea,
digamos, tenemos el aluminio que tiene carga 3, más 3. Entonces su subíndice va a ser intercambiado y aquí en el cloro se va a poner cloro 3. Ojo, aquí va a ser, como le diría, sin el signo. No voy a andar poniendo, si digamos, voy a decir aquí menos 3. Aquí no ponga menos 3. Y aquí, y aquí era 1. Si ven acá, aquí es menos 1. Pero no se pone menos 1, solo se deja de esta forma, igual ya siendo como que la suposición de que solo hay 1. Entonces solo se pone el valor absoluto nada más sin el signo. Ajá, correcto. Ahora, en lo de acá, y como se dice, el anión monoatómico va a cambiar su terminación en uro. ¿Sí? Por ejemplo, el flúor no va a ser anión o ion flúor, sino que va a ser ion cloruro. El ion cloro va a ser ion cloruro. El ion bromo, ¿cómo creen que va a ser? Ya lo vimos. ¿Quién lo escribe? ¿Bromuro? Ion bromuro. Ion bromuro. El yodo. Yoduro. Yoduro. El azufre. Sulfuro. Sulfuro. Y así, esos dos, los últimos dos se los dejo y los investiguen. Seleniurio y telenurio. Ahí se los dejo. Vale, por cuestiones de tiempo, sí. Seleniurio y tele. Ya van a ver. Doc, si era seleniurio. Ahí se los dejo. Ahorita ahí se los dejo. Vaya, vean. Luego tenemos la nomenclatura, sistema de nomenclatura tradicional, como les decía. En este sistema de tradicional, ojo, vamos a agregar la terminación UR. Tranquilo, ahí. Es que uno de esos dos es bien interesante, la terminación. Es en URO, sí, pero